Di conmigo, Padre Dios, te damos gracias porque hoy yo sé que tú estás en mí. Gracias porque mi vida, mi familia y mis finanzas están en tus manos. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dale un aplauso al Rey y con ese aplauso damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de la televisión y las diferentes plataformas de internet. Qué bueno que están en casa. Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile, por favor, vamos a decirlo, por favor, no me vayas a estar interrumpiendo. Es que sabes qué es lo que pasa, que muchas veces la persona que está dándonos a conocer la palabra dice algo y alguien que está escuchando se pone a comentar con el vecino y en lo que hace su comentario perdió la secuencia de lo que venía hablando, entonces ya le quedan lagunas y empiezan a decir cosas que acá no se dijeron. ¿Qué le acabas de decir a tu vecino? Que preste atención. Y es que de lo que vamos a hablar, bueno, siempre son interesantes las cosas del Señor, pero este tema es bastante delicado porque aunque no tiene incidencia en nuestra salvación, sí tiene o provoca algunos conflictos, el mal entendimiento de él en nuestra vida cotidiana. Y lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema. Vamos a hablar sobre si la palabra habla de destrucción o de salvación. ¿De qué crees tú? Pero si te has fijado, al ser humano, ¿qué es lo que le atrae? ¿Qué noticias son las que le gustan al ser humano? Por lo general, de destrucción. No le presta mucha atención a las noticias buenas. Tú te puedes dar cuenta cuando ahora casi no se ve, ¿verdad? Pero los que todavía acostumbran comprar el diario, el periódico, ¿qué es lo primero que van a buscar a leer? Bueno, algunos el horóscopo, ¿verdad? Pero ¿qué noticias son las que buscan? Si hubo accidentes, si hubo muertos, extorsiones y todo ese rollo de la calamidad de otros. Porque eso lamentablemente le gusta a la mayoría de seres humanos, saber de la calamidad o del mal que le está yendo a otras personas. ¿Qué noticias son las que venden más? Esas. Cuando se dice una mala noticia, ¿cómo se riega? Y el asunto es que ni siquiera se detienen a comprobar si esta información es verídica. Date cuenta a través de las redes sociales cuántas cosas se dicen negativas, malas y se riegan en un ratito, pero las buenas casi no. Puedes darte cuenta cuando, por ejemplo, hay un accidente, un herido, baleado en la esquina cerca de tu casa. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de personas empiezan a salir a ver. Yo no dije todos, pero una mayoría sale a qué? A ver. No sé si te has fijado así de casualidad que tú pases y te des cuenta cómo está la situación. Ahí está el montón. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Viendo. Y ahí toda la rueda. Imagínate que haya sido un accidente. ¿Se ponen a ayudar al accidentado? No, ahí se ponen todos a ver. No digamos si lamentablemente hubo un muerto. Y se quedan todos ahí viendo. Y esa pues es una mala noticia, ¿verdad? Si hubiera algún fallecido. Pero imagínate que el individuo que ya había pasado a mejor vida se levantara. ¿Qué crees que haría la gente que está ahí de mirona? ¿Qué crees que haría? Salen huyendo, pero y eso es lo que no me explico. ¿Por qué saldrían huyendo? Porque en ese caso serían buenas noticias, porque el que estaba muerto revivió. Esa sería una buena noticia. Pero ¿por qué saldría huyendo la gente?
Es absurdo, ¿verdad? Pero generalmente eso es lo que tiende a suceder. ¿Por qué? Porque a la mayoría de personas les gusta oír malas noticias. Pero Cristo nos dejó una comisión, una orden, que nosotros como sus discípulos, como seguidores de Él, tenemos que ser dadores de. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. Entonces cualquier mensaje, cualquier prédica que damos, tiene que ser con el enfoque de dar ¿qué? Buenas noticias. O sea que si tú vas a predicar evangelio, no combina con legalismo, porque no puedes decir buenas noticias de legalismo, ¿verdad? No puedes hablar de condenación, porque entonces no combinaría buenas noticias de condenación, ¿verdad? Que es absurdo. No sé si nos estamos empezando a entender, pero lamentablemente la mayoría de mensajes que escuchamos es de destrucción. Incluso como que se pusiera de moda por cada cierta temporada, que algunos amigos que también comparten la palabra a través de algunas plataformas, les gusta estarle metiendo miedo a la gente, que ya viene el fin del mundo. Incluso se ponen a poner fechas. Muchos estaban esperando, no sé si se enteraron, que para octubre pasado, según ellos, iba a ser el fin, nuevamente, pues, porque ¿desde cuándo venimos oyendo eso? Que están esperando esa destrucción. Ahora bien, por creer todas esas cosas malas y negativas, esa tendencia que tiene la mayoría de gente, se ha extendido y ha crecido, se ha fortalecido una enseñanza o una doctrina dentro de la iglesia que en realidad no es una enseñanza bíblica, porque se han sacado algunos versículos de su contexto para respaldar una idea humana. Muchos se han puesto a querer interpretar, ¿a querer qué dije? Interpretar la Biblia, cuando la misma palabra dice que no se necesita ser interpretada porque ella se interpreta a sí misma. Entonces, cuando las personas comunes, y escucha bien, no dije normales, dije comunes, las personas comunes oyen buenas noticias que van en contra de lo que les han enseñado mal, se incomodan. Pero recuerdas que hay un verso que hemos estado recordando, que hemos estado recalcando, mejor dicho, que es el que dice que conoceremos la verdad. ¿Y qué hace la verdad cuando la conoces? Pero si no la conoces, no puedes ser libre. Entonces, quiero empezar leyéndote un verso que a muchos pues les provoca incomodidad, malestar, temor. Pero antes de leértelo, quiero recordarte que dice la misma palabra que necesitamos ser sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. Vamos, yo sé que sabes de la palabra. Como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Qué es lo que quiere? Devorar. ¿Qué es devorar? Despedazar. Dejar sin vida, inútil, lo que se va a despedazar. Y eso es lo que quiere tu adversario. ¿De qué manera? De la manera que sea. Lo que le interesa es que tú estés mal. Ese es su propósito principal. Y lo va a hacer de diferentes maneras, pero la palabra dice que seamos ¿qué? Sobrios. Y mira cómo se ha empleado mal esta palabra, porque generalmente cuando hablamos de una persona sobria, ¿qué pensamos? Alguien que no está borracho, ¿verdad? Pero no, la definición de sobriedad, en primer lugar, no es no estar borracho. La primera definición es ser templado. ¿Es qué dije? Ser templado. Dice también que es ser moderado, o sea, tener equilibrio. ¿Qué es ser sobrio?
tener equilibrio. La segunda definición de sobriedad es carecer de adornos superficiales, o sea, que ser sobrio también es ser auténtico, ser genuino, sin adulterarse. ¿Recuerdas que cuando hemos hablado de adulterio, el adulterio no simplemente tiene la connotación sexual que se le ha dado? El adulterio es, ¿qué es? Ya se les olvidó. ¿Qué es adulterar? Agregar algo al diseño que no le corresponde. Eso es adulterar. Entonces, carecer de adornos es ser sobrio. O sea, no estoy hablando de que las mujeres no se arreglen, no, esa es otra cosa. Estoy hablando de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, que seamos auténticos, que seamos genuinos. Eso es ser sobrio. Y por último, la última definición es una persona que no está borracha. Pero la principal es ser templados, y eso es lo que dice la palabra, que seamos sobrios, o sea, que seamos equilibrados. Voltea a ver a la persona a la que está al lado tuyo y dile: deja el temor. Vamos, voltea a verlo, no le tengas miedo, aunque tenga cara de serio, no te va a comer. Dile: no tengas miedo. Y te digo que se lo digas porque no conocemos, o sea, caras vemos y miedosos no sabemos. Dile: no seas temeroso. Si crees en Cristo, tu vida está en sus manos. Muy bien. La porción que te quiero leer está en el libro más temido de la Biblia por muchos, Apocalipsis 6, capítulo 6, verso 12. Leo la versión 60. Dice la palabra: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando leemos esto, muchas veces la persona se asusta, ¿verdad? No sé qué sentiste tú, espero que no te hayas asustado. Pero esta misma lectura que tuvimos, no sé si has prestado atención en dónde más la has visto, no solamente oído o leído, dónde más la has visto. Este panorama que acabamos de leer, lo hemos visto a través de producciones de Hollywood, en películas como Impacto Profundo, El día después de mañana, Armagedón, 2012, y todas esas cintas donde nos hablan de la destrucción del mundo, del fin del mundo. Y cuando uno ve estas producciones cinematográficas, pues quiera que no, se sorprende, ¿verdad? Mayormente con la tecnología que usan, los efectos especiales, y ver cómo se abre la tierra y se traga los edificios y todo el asunto, ¿verdad? Atemoriza en muchas ocasiones. Y esto, te digo, han sido películas taquilleras. ¿Por qué? Porque lo que provoca en la gente es temor, es miedo. Y eso vende, el miedo vende. Y hay muchas personas que buscan a Cristo, ¿por qué? Por miedo. Pero el asunto es que cuando se les pasa el miedo, ¿qué sucede? Se van porque se les fue el miedo. O sea, tenían miedo porque si se portan mal se van a ir al infierno y al lago de fuego, y entonces mejor busco a Cristo porque si no me da miedo. Muchos usan la Biblia como amuleto. La abren en el Salmo 91, la ponen en la entrada de la casa o en la cabecera de la cama. ¿Para qué?
para que no les pase nada malo, para reprender el mal, para que se aleje. En una ocasión, cuando se habían puesto de moda las extorsiones en los buses, recuerdo que un amigo piloto, me contó que habían, de la empresa de buses donde él trabajaba, habían contratado a un pastor para que fuera a orar y a ungir los buses para protegerlos de las extorsiones. Y encima de eso, mira, me dijo, yo sí estoy más protegido. No sé si se han fijado en los buses esos que les dicen de parrilla. Sí los conocen, ¿verdad? Porque algunos solo en Pullman viajan. Por eso pregunto. Arriba de donde va sentado el piloto, tiene una parrillita. Pues ahí en la parrillita me dice, mira, me dijo, ahí cargo abierta mi Biblia en el Salmo 91, le quedaba sobre la cabeza. ¿Cómo la ves? ¿Qué protección esa? Así cree mucha gente que van a ser protegidos. O cuando se asustan, dicen, ¡ay, la sangre de Cristo! Dice. ¿Cómo la agarran? Como que fuera un amuleto. Y la gente le gusta vivir asustada, como decía mi mamá, los espantan con el petate del muerto. Pero quiero recordarte algo que ya sabes. Digo recordarte, bueno, para los que no lo saben, pues se los quiero dar a conocer. El libro del Apocalipsis no es un libro de miedo. Apocalipsis no quiere decir temor, no quiere decir destrucción, no quiere decir calamidad, no quiere decir el acabose. Apocalipsis quiere decir revelación. Y concretamente, cuando empieza el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 y verso 1, en las versiones en español le quitaron un poco el sentido real de lo que quería decir el libro. Porque el libro empieza diciendo Apocalipsis, así dice. O sea, y Apocalipsis, traducido literalmente, quiere decir quitar la cubierta. Y entonces dice en el original, en griego dice, quitar la cubierta a Jesucristo que le fue puesta por Dios. ¿Cómo la ves? O sea, darle a conocer a la gente el verdadero Cristo que no conocen. Y eso no es destrucción. Eso no es temor. Sin embargo, se ha asociado la palabra apocalipsis ¿con qué? Con destrucción, con fin del mundo. Entonces, cuando dicen es que son profecías apocalípticas, ¿qué es lo que está queriendo decir esa gente que no sabe ni siquiera lo que quiere decir Apocalipsis? Profecías de destrucción. Es que es un libro apocalíptico, porque quieren decir que es un libro que habla de calamidades. ¿Y qué quiere decir Apocalipsis, dijimos? Revelación, manifestación, quitar la cubierta, quitar el velo. Entonces, si lo que va a hablar el libro es la manifestación de Cristo, el propósito principal no es hablar de destrucción. Y es donde muchas personas se pierden. ¿Por qué? Porque se centran únicamente en los pasajes o en los versos donde habla de esos juicios. Porque fíjate, te voy a leer otras porciones para que te des cuenta que Dios, antes de hablar de una destrucción, que es a lo que le pone asunto la mayoría de personas, antes de hablar una destrucción, Dios habla de redención. ¿Lo quieres comprobar? Mira lo que dice la primera carta de Pedro, perdón, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Yo sé que a lo mejor algunos todavía no han cenado, pero quiero que lo leas y que lo leas fuerte, como que estuvieras bastantes energías. Dice la palabra, según la versión 60. Se me durmieron en la producción. Dije, segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Bueno, es que a veces se me duermen ahí atrás. ¿Qué dice?
En tu casa le gritas más fuerte a tu marido, ¿no? Aquí te haces la que apenitas te sale la voz. Va, te lo voy a leer yo para los que no lo alcanzaron a ver en las pantallas. Y fíjate cómo es el asunto, por eso te dije que lo leyeras para que compruebes cómo es Dios. Porque esta porción no habla de destrucción. ¿De qué está hablando? Fíjate, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Pero por qué es paciente? Es paciente para quienes, empezando con nosotros, dice, para con nosotros, no queriendo qué. No te escucho. ¿No queriendo qué? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos vengan al cambio de pensamiento. Eso es arrepentimiento, a cambiar su manera de pensar, a ver las cosas desde otro punto de vista, a ver las cosas de diferente manera. No sé si te gozas, porque es que es lo que quiere tu Padre. Entonces, ¿Dios quiere destruir el mundo? Pero ¿qué es lo que te ha enseñado Hollywood a través de sus producciones cinematográficas? Esta partecita no te la han enseñado. Y está diciendo que Dios no se ha olvidado, ni eran mentiras, eso que iba a regresar, sino que aclara, dice que no queriendo que ninguno se pierda, está dando la oportunidad de que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero ¿qué hace la mayoría de personas que se supone que tiene que dar ese mensaje de buenas noticias para que la gente cambie su manera de pensar? Lo que está haciendo es alimentando esa forma de pensar de miedo, alimentando ese temor y diciendo cosas que la palabra no tiene ese enfoque, sacando los versos de su contexto para respaldar un pretexto. Prestaste atención, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca o que nadie se pierda. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. Esto ya es el verso siguiente. Pero ¿qué era lo principal? Todavía no me lo quites de la pantalla. ¿Qué es lo principal? ¿Que vendrá el día del Señor o que Él no quiere que nadie perezca? ¿Cuál era el mensaje principal? Pero ¿cuál es el verso que más enfoque le damos? Este que tenemos ahorita. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! Dicen aquellos que les gusta meterle miedo a la gente. Y se gozan, oye bien, se gozan enseñando que va a haber destrucción para los que no quieran recibir a Cristo, se van a ir al lago de fuego. O sea, ¿eso es de gozarse? No, en serio, pregunto, ¿eso es para gozarse? ¿Qué es lo que el mismo Jesús o el mismo Señor, perdón, está diciendo en el verso anterior? Que Él no quiere. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a gozar? Porque alguien se pierda. Es más, vamos a ir un poquito más allá, saliéndonos de este verso, pero siempre en el mismo contexto. ¿Por qué muchas veces nos gozamos porque mataron a un ladrón? ¿Aló? ¿Dios quería que se perdiera? Pero simplemente en muchas ocasiones cuando escuchamos que algún delincuente fallece o lo ayudan a que fallezca, decimos, es que se lo andaba buscando, como quien dice se lo merecía. ¿Qué pensará Dios de eso? Digo yo. ¿Aló? Para analizar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Dios manifiesta las buenas noticias.
Su enfoque primordial es ese, las buenas noticias. Yo no quiero que nadie se pierda. Pero de que va a venir un día de juicio, va a venir. Pero yo no quiero que nadie se pierda. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿por qué centrarnos en que el juicio, en el juicio, en el juicio, en las 7 copas, en las 7 trompetas? Todo es para la destrucción, o sea, en eso nos enfocamos. Pero la redención, la liberación y a esta doctrina, a esta enseñanza de la que estoy hablando, personalmente le he llamado la doctrina o la enseñanza del escape, porque eso es lo que nos enseñan, que hay que escapar de la ira venidera. ¿Qué dice el Señor en la parte donde te dije que seamos sobrios? Eso quiere decir que no tengas temor. Cuando está en fluctuación el precio del dólar, la economía general se descompone, la inflación incrementa. ¿Qué empieza a hablar la gente sobre sus propias finanzas? ¿Qué empieza a hablar? Maldiciones, pestes. ¿Por qué? Porque está esperando el mal. ¿Por qué espera el mal? Porque esa mentalidad se le ha metido. Imagínate cuántas veces hemos visto que la gente que se dice hija de Dios critica las producciones del cine porque van en contra de lo que enseña la palabra. Y supuestamente al cine, a Hollywood, por decirlo así, le gusta ir en contra de lo que la Biblia dice. Sin embargo, esta enseñanza de destrucción sí la dice literal como la enseñan los evangélicos. Así la enseña, así ponen sus películas. Eso sí les conviene, porque eso vende. Y eso ayuda para que la gente siga pensando. ¿De qué manera? ¿De qué manera sigue pensando la gente? Con temor. Y entonces vemos películas también como El Hijo, otras que hablan del anticristo, Dejados Atrás, y otro montón de películas que vienen a incrementar ese temor popular. Y que la gente, en lugar de esperar el bien que Dios ha prometido en su palabra, o ya se nos olvidó que dice que Él tiene planes de, ¿para quién? Levanta la manita, saca el dedito, ponlo en el coquito y di: mi Padre tiene solo planes de bien para mí. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Te gozas por eso? Sin embargo, esta doctrina lamentablemente ha mutilado a muchas generaciones. Y lo ha hecho porque los ha vuelto conformistas. Y el conformismo encierra pereza, encierra mediocridad, encierra limitaciones. Porque mucha gente lo dice, y te lo digo empezando conmigo. Porque en los años, no recuerdo, pero hace poco, cuando yo era niño, no hace mucho, sí, habían coyotes también. Se había puesto de moda esa onda, esa prédica del fin del mundo, del arrebatamiento, del rapto, como dicen otros, y aquella urgencia, y no me estoy burlando, pero quiero que prestes atención, era aquella urgencia de que prepárese, que Cristo viene. E incluso hace tiempo recuerdo que hablando de esto yo les pasé un video y donde se los pongo a la gente, y literalmente a la gente cuando lo está viendo y al verlo todos están tranquilos, pero cuando pasa una escena
donde el predicador está diciendo, y es que Cristo podría venir el otro mes, y Cristo podría venir la otra semana, y Cristo podría venir, y ¡pum!, se cae el micrófono y se cae la ropa y desaparece el predicador. La gente que estaba viendo el video hace ¡ih!, porque sienten que ellos se quedaron también. Eso lo viví yo de chiquito, con esas enseñanzas, que cada prédica que escuchabas, ¿de qué era? De miedo, de escape, de que había que salir huyendo porque ya venía el anticristo y la iglesia no, mejor que se la rapten. Ese era el enfoque. Entonces, en una ocasión, ya de tan recalcitrante que era esa enseñanza, le digo yo a mi papá, entonces, ¿para qué voy a seguir estudiando? O sea, si ya viene Cristo, ¿para qué estudio? ¿Aló? Pero como gracias a Dios él casi siempre fue en contra de la enseñanza tradicional, me dice, pero ¿y si se tarda un poco en venir? ¿Qué vas a hacer mientras? Hay que prepararse, porque no sabemos. Pero ¿y no dice el fulano, el sutano, el mengano, el perencejo, de los predicadores famosos de ese tiempo, que ya? Me decía, sí, pero todavía no se sabe, entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que... Pero mucha gente dijo, no, ¿para qué voy a emprender? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a seguir la universidad? Si Cristo ya viene, todo se va a quedar. Y eso era lo que nos decían. ¿Por qué? Porque el verso que leímos de último, el verso 10 de 2 Pedro 3, donde dice que el día del Señor vendrá y todas las obras de la tierra serán quemadas. Entonces aquí se va a quedar su casa, se va a quedar su carro, esos sus títulos. Entonces la gente decía, entonces ¿para qué estudio? ¿Te das cuenta cómo se mutilaron muchas ideas, muchas empresas, muchas visiones, no solo sueños, por esa manera de pensar? Y lamentablemente por esa forma de pensar es que mucha gente todavía no entiende que el reino de los cielos está aquí, porque siguen esperando un reino milenial que vendrá a futuro, porque eso es lo que les han enseñado de mala manera. Cuando Cristo fue, ¿qué fue lo qué era lo que decía? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos vendrá en el milenio, así decía. No, ¿qué decía entonces? Entonces aquí tenemos un problema, señores. O el mentiroso fue Jesús, o los mentirosos han sido los que quisieron interpretar la Biblia a su entendimiento. ¿Quién mintió? ¿Cristo o el hombre? Porque el hombre, ¿qué se puso a predicar? Que el reino todavía no está aquí, que el reino va a venir hasta en el milenio. Y esa enseñanza la has escuchado tú por todos lados. Pero ¿qué decía Cristo? Que el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. No decía se acercará. Y algunos cuando se les enseña esto dicen, pero entonces ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar, pedid, venga tu reino? Ya ven, no había venido. Por supuesto que ya había venido. A lo que se está refiriendo la oración es, venga a mí tu reino. Por eso dice, y sea hecha tu voluntad. ¿En dónde? ¿Eso en dónde es? ¿En dónde es? O sea que para que tú estés en el reino, Cristo tiene que ser tu rey. Y eso implica que entonces la voluntad de Él es la que se va a hacer aquí, no la tuya. Gloria a Dios por ese silencio. ¿Te das cuenta?
Entonces, ah, se empezó a hablar y se habla todavía a la fecha de que ya viene el rapto o que ya va a ser el arrebatamiento. Y esto también ha provocado de que mucha gente diga, bueno, ya tienen 20, 30, 50 años. Es más, se tienen casi 300 años de estar diciendo eso. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿desde cuándo la iglesia se estancó? Y mira cómo son las cosas. Porque la iglesia o la eclesía, eso que Cristo estableció, y no es la iglesia romana, sino es su cuerpo, porque Él no vino a formar ninguna religión. Él la que vino a formar, dije, su cuerpo. No dice Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? Su cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que Él formó? No una religión, fue su cuerpo aquí en la tierra, su cuerpo visible, como Él iba a ejecutar las cosas en esta tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros. Por eso Él nos devolvió el reino, para que nosotros tuviéramos el poder, el dominio, la autoridad que Él había diseñado desde el principio para el hombre. Pero cuando tú todavía no estás creyendo las cosas como son, todavía estás creyendo que el diablo es el que tiene poder. Y sí, porque mire, el diablo anda suelto. No, la palabra dice que ya fue atado. Eso lo enseñó Jesús. Para los que no han leído la palabra, Jesús lo enseñó y dijo: nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no le vence y le ata. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A saquear la casa del hombre fuerte. Y antes lo tuvo que vencer, lo tuvo que atar. Y eso no lo hizo en la cruz, eso lo hizo desde que lo venció en el desierto. ¿En dónde? A eso fue que fue al desierto, a vencerlo. En la cruz llegó a consumar lo que había sido establecido y con su sangre sellar el nuevo pacto, el nuevo el nuevo beneficio para el hombre, para el ser humano. Eso es lo que fue a hacer a la cruz. Porque las tinieblas habían sido vencidas. ¿Por qué crees que cuando aparece un endemoniado que dice que eran miles de demonios los que tenía el hombre, empiezan a gritar: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿No que tenía poder? ¿Estás acá? Y entonces esta serie de cosas que no le prestamos atención a la palabra y después queremos tener una enseñanza de miedo respecto al fin, como que hace que algo no cuadre, que no encaje. Entonces alguien está mintiendo y no es el Señor. Ahora, lamentablemente, esto se escucha por muchos lugares. ¿Pero por qué? Y déjame decirte algo. Esto lo digo, a veces lo toman en broma, pero es serio, no suena chiste, pero es realidad. Yo soy pastor de pura sangre. ¿Por qué lo digo? Porque soy la cuarta generación de pastores. Mi bisabuelo fue el primer pastor de la familia. Sus hijos fueron pastores. Mi papá, que fue su nieto, pastor. Tu servidor, cuarta generación. Y sin embargo, esta enseñanza ya se había descompuesto antes de que mi bisabuelo empezara a predicar esto. Él lo predicó, sus hijos lo predicaron, mi papá lo predicó, yo lo prediqué, sí, erróneamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces uno simplemente oye y repite y no va a leer lo que dice la palabra. Sin embargo, dice la palabra que nosotros tendríamos que ser como los hermanos bereanos, como los de Berea, que escuchaban y se iban a su casa a revisar, a ver si lo que habían escuchado ahí en la reunión era lo que decían las escrituras. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? A veces ya ni la Biblia traemos.
Y si la traemos en el dispositivo, en la tablet, en el teléfono, ni siquiera lo ponemos en vibrador, en silencio, para que no nos estorbe. Es que el teléfono lo tengo aquí, pastor, porque ahí cargo la Biblia. Ponerlo en modo avión, así nadie te estorba. Porque déjame decirte, haciendo un paréntesis, tenés el teléfono de buena onda en vibrador, porque hay muchos que ni siquiera de eso tienen la delicadeza de ponerlo en silencio, en vibrador. Y de repente estamos en la plena alabanza, en la prédica, empieza, ahí en la mesa del rincón, empieza a sonar el teléfono. O sea, ni siquiera analizar eso. Entonces, no es que yo la Biblia la cargo en el teléfono. Ponerlo en modo avión. Porque si lo tenés en vibrador, cae un mensajito y te va a temblar. ¿Y qué? La curiosidad. ¿Qué será? ¿Será algo urgente? Mira, te voy a decir algo que a la mayoría les va a caer mal. Disculpa, pero aunque se hubiera muerto tu mamá, ¿qué podés hacer? ¿Qué podés hacer? Te vas a levantar y la vas a ir a resucitar en ese ratito, porque ahorita te avisaron. Ay, usted tan pesado. A mí ya me pasó, señores. Mi mamá falleció un domingo, era el primer domingo del año, primer domingo de mes, teníamos Santa Cena. Y ese día falleció, y falleció en la mañana. Y tuvieron que esperar hasta que terminara el servicio para darme la noticia. Entonces no me vengan con cuentos de que no sé qué es eso. Estamos acá. Es que por el trabajo, o sea, ¿no te podés desligar un momento del trabajo para dedicarle esos pocos minutos al Señor? Es que la familia, o sea, tu familia es más importante que el Señor. ¿No has leído, no has escuchado que dice el que no deje padre, madre, hijos? ¿Aló? Te dije, a muchos les vas a incomodar. Y me alegro. Cierro el paréntesis. Entonces, dicen traemos la Biblia en el teléfono, pero lo sacan para ver otras cosas, estar viendo el Face. Ay, ¿por qué dice usted? Porque ahí se mira que estás aquí, desde aquí te miro. A veces me dan ganas de decir, fulano, hazme un favor, para de ver tu teléfono. ¿Cómo te sentirías, no? Ay, qué grosero el pastor. Pero tú estás siendo grosero porque no estás prestando atención a lo que tu padre te mandó decir. Gloria a Dios. Cuidado con los callos, se me olvidó avisar. Y entonces imagínate, si ni siquiera nos ocupamos muchas veces de leer la palabra acá, que se supone que a eso venimos, aparte de alabar, de adorar, de presentar nuestra gratitud al Señor, venimos a estudiar la palabra. Y a veces ni la traemos. Es que la pasan en las pantallas. Y por ese error de solo oír y repetir sin comprobar, esta doctrina se extendió y se sigue extendiendo, lamentablemente, porque solo oyen y repiten sin comprobarlo. Pero cuando el Señor nos da esto para entenderlo, platicando con el apóstol, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces me dice, no podemos hacer lo mismo que hace la tradición romana, que ellos conocen la verdad, pero no la enseñan. ¿Por qué? Porque van a perder a la feligresía. Tenemos que enseñar la verdad. Por esa razón es que estamos remarcando que esa ha sido una enseñanza lamentablemente errónea. Y tenemos que aprender lo que realmente dice la Biblia al respecto. Porque cuando se empezó a hablar sobre esa enseñanza escapista, se empezó a atacar a la ciencia. Y la ciencia defendiéndose. O sea, ¿y quién dijo que la ciencia está en contra de la Biblia? Y hablo de la verdadera ciencia, no de la pseudociencia que nos han enseñado muchas veces. O sea, la ciencia, las cosas que son no simplemente teorías,
no especulaciones como el famoso Big Bang. ¿Eso es comprobable? No, señores, es una hipótesis, es una imaginación, eso es algo que alguien pensó que así pudo ser. ¿Lo puede comprobar? No. Entonces eso no es ciencia. Así de simple. La ciencia requiere que las cosas se comprueben. Entonces, cuando te das cuenta que la ciencia va de la mano con la Biblia, la verdadera ciencia, ¿por qué? Porque la Biblia te enseña ciencia. Y la ciencia sirve para corroborar lo que dice la Biblia. Simple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aló? Porque la ciencia, el método científico, exige que se comprueben las teorías para ver si es cierto lo que se está postulando, y no solo eso, sino que se repita y que lo pueda repetir cualquiera en cualquier momento. Ese es el método científico. Pero cuando solamente se ofrecen teorías, ideas, hipótesis, eso no es ciencia. Y eso lamentablemente también ha sucedido en la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de la que estoy hablando, esta enseñanza del escape, simple y sencillamente es un punto de vista. ¿Qué dije? Un punto de vista en la escatología. Por si no sabes qué es eso de escatología, quiero tratar de explicártelo. Escatología viene de dos palabras. La primera es escatos, son palabras griegas. Escatos quiere decir último, últimas o lo último. Y la palabra logos. Logos quiere decir estudio. Entonces, escatología quiere decir o se entiende como las últimas realidades o las últimas cosas. Esta enseñanza es un punto de vista de varios que existen. Pero ¿cuántos ha enseñado la iglesia evangélica? Uno. Y ese lo ha dado por sentado cuando la palabra no enseña eso. ¿Por qué? Porque se han torcido los versos y se han compuesto de tal manera que nos digan lo que queremos que nos digan y no leemos lo que verdaderamente dicen. Y al decir que hay varios puntos, te digo como mínimo hay 4, y al hablar de puntos de vista estoy hablando que son opiniones. ¿Qué son? ¿Qué dije? ¿Cuántos tengo acá? No sé, pero cada uno de nosotros puede tener ¿qué? Cada uno puede tener su opinión. Pero la palabra no es para ver cuál es tu opinión. Entonces, ¿por qué nos vamos a centrar y a defender, incluso algunos, a defender a capa y espada, una opinión que tuvo alguna persona en algún momento y otros lo declararon como cierto? Por eso dice la palabra que lo sometamos todo a prueba, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, antes de ponernos a hablar cosas que realmente no son, tenemos que estudiar realmente lo que dice la palabra, no simplemente ponernos a interpretar, ponernos a deducir, a imaginar. Y de ahí es donde sale un montón de conjeturas. Y cuando hablé de que esta doctrina es un punto de vista, la mayoría de personas que la enseñan ni siquiera saben quién fue el que dio esa opinión, quién fue el que postuló ese punto de vista, porque lo dan por sentado que es lo que dice la Biblia. Sin embargo, esta enseñanza tiene un creador. Y el creador ni siquiera fue un teólogo evangélico. Mira cómo son las cosas. ¿Quiénes son los que más enseñan esta doctrina? Los evangélicos. Pero el creador de ella ni siquiera era evangélico.
Te voy a contar rapidito un poquito de la historia de cómo surgió esta doctrina. Esa doctrina, o el punto de vista futurista, como le llaman también en escatología, surgió en el tiempo de la Reforma Protestante, así le llaman, cuando Martín Lutero no estuvo de acuerdo con la Iglesia romana y dio a conocer que la salvación no era pagada, sino ya había sido pagada por Cristo. O sea, no era salvación por obras, sino salvación por gracia. Sin embargo, cuando él lo da a conocer a sus autoridades, su estudio o sus tesis, a él se le quiere obligar a renunciar a lo que ha entendido de la palabra, a lo que ha logrado descubrir que no se enseñaba, sino que se enseñaba porque en ese entonces estaba construyendo la Basílica de San Pedro, uno de los lugares más despampanantes en cuanto a riqueza. Si de repente tienes oportunidad de viajar y conocerla, tiene riqueza ese edificio. Entonces, se estaba promoviendo las famosas indulgencias y se había puesto de moda el decir que si usted tenía un pariente muerto y ese estaba en el purgatorio y para que su alma saliera del purgatorio había que dar una limosna, así le llaman. Y decían que en cuanto la limosna caía en la caja, los chelines sonaban en la caja, el alma salía del purgatorio. ¡Ah! Lujo, ¿eh? Entonces empieza don Martín Lutero a estudiar la palabra de verdad y se encuentra con que la gracia siempre ha existido y que somos salvos porque a Dios así se le roncó su regalada gana. Así de fácil. Y que el hombre no tiene nada más que creerlo. Y entonces lo expone a sus autoridades y las autoridades le dicen: o te retractas o te sacamos. Él no quería dejar la religión que tenía. Sin embargo, lo excomulgaron, pero no solo él. Detrás de él se fueron muchos que tampoco estaban de acuerdo con esa enseñanza. Y entonces a ese grupo de personas les llamaron protestantes. Allí es donde surge lo que se conoce como la Reforma Protestante. Estamos hablando de los años 1500, imagínate. Después de eso, con esas enseñanzas de la Iglesia romana, erróneas también, que estaban hablando de la salvación por obras, viene el gobierno papal y dice: no, pues tenemos que hacer algo en contra de los reformadores. Y entonces surge algo que se conoce en la historia como la contrarreforma. O sea, esto venía para atacar las enseñanzas de los reformadores. Entonces vienen los reformadores y empiezan a decir: el sistema de gobierno papal es el anticristo, y es el anticristo. Y se empezaron a atacar. Y entonces el Papa dice: no, necesito a los mejores teólogos que tenemos para que me promuevan una enseñanza con base en la Biblia donde indique que el anticristo no somos nosotros. Así fue como surgió esa enseñanza. Y entonces el creador de esta doctrina futurista o de ese punto de vista de escatología es don Francisco de Rivera, un sacerdote jesuita. Él es el padre del futurismo. ¿Cómo lo ves? Porque fue comisionado para desviar la atención de la gente sobre una persona. Y entonces él empezó a enseñar que el anticristo no era al que se estaban refiriendo, sino que el anticristo iba a venir en un futuro. Y entonces se orquestó toda esta doctrina, toda esta enseñanza. Se empezaron a usar versos sacados de su contexto para formular esta teoría, para respaldar. Lamentablemente vino a parar a la iglesia evangélica esta enseñanza. Y entonces todo eso vino a mutilar de diferentes maneras el pensamiento de muchos. Y que hasta la fecha, lamentablemente,
no creen que el reino de los cielos ya está acá. Y se siguen perdiendo de los beneficios que Cristo ganó y recuperó para nosotros. Pura una enseñanza de hombres. Por eso, mis amigos, yo no recomiendo que se defiendan posturas. Porque alguien me podría decir, entonces, ¿cuántas posturas hay? Yo te digo, hay varias. Incluso esto del futurismo, esta doctrina, esta se divide en tres partes. O sea, ni siquiera está unida todo el sistema de pensamiento de ellos. Se divide en tres, los futuristas. Y todavía esas tres tienen otras dos subdivisiones cada uno. ¿Cómo las ves? Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque llegan a un punto que se contradicen cuando chocan con la palabra. Recuerda, la Biblia no necesita ser interpretada. Simplemente necesitamos entender lo que la palabra dice sin poner de nuestro pensamiento en ella, sino que ella sea nuestro pensamiento. Obviamente tenemos que seguir porque esto no se puede quedar acá, pero tenemos que hacer una pausa. Y quiero invitarte a que no te pierdas la continuación de esto, y tú que nos ves en tu casa, te esperamos la próxima semana para que sigas aprendiendo un poco más de la palabra. Y hoy queremos invitarte a que si quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierres tus ojos y repitas una oración que vamos a hacer nosotros. Di conmigo: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Yo sé ahora que solo tienes planes de bien para mí. Yo lo creo y recibo de ti mi salvación. Gracias por morir por mí. Gracias porque mi nombre está escrito en tu libro de vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esta es Iglesia La Fe, tu casa. Siempre te esperamos. Sigue siendo el bendito del Padre.